Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta en otra cápsula de un texto de teoría crítica y el día de hoy vamos a tratar un autor nuevo que se llamaba Leo Löwenthal, concretamente su libro llamado Los falsos profetas. Pero antes de que yo quiero explicar más o menos por qué yo creo que es un autor que debería de ser mencionado mucho más cuando se trata de temas de la Escuela de Frankfurt, saludo a Gibran. Feliz año, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy bien. Feliz año para ti también y bueno, muy entusiasmado de abordar un texto de este autor no muy traducido, ¿no? A nuestro idioma o al idioma castellano, pues. Si eso es el principal punto, que de este autor hay básicamente nada en español, y lo que me parece curioso y triste al mismo tiempo es que sí hay casi todo en inglés. O sea, ya la barrera ya no sería tan grande como del alemán al español, que lo podría comprender un poco más en cuanto a la complicación de la traducción y la promoción, sino en este caso estamos hablando de alguien que fue amigo de Martin Jay, el apóstol de la teoría crítica en México y que lo invitan a mil lugares, y aún así no hay nada en español. Pero bueno, eso sería un tema para otro podcast. Hablemos brevemente de quién fue Leo Löwenthal y por qué yo creo que sí es cierta la frase de Detlef Clausen cuando dice que no hay teoría crítica sin Leo Löwenthal, es decir, que no hubiese habido una construcción teórica tan sólida que de hecho nos convoca a estas cápsulas si no hubiese existido este personaje. Entonces, Leo Löwenthal fue principalmente un, yo le llamaría, estudioso y crítico de literatura de su época, pero también de obras un poco más clásicas. Y sobre todo, como dice Alfred Schmidt, que también fue amigo de Leo Löwenthal, hasta ahorita, incluso en alemán, no hay específicamente una, digamos, valoración sistemática del trabajo del fallecido en Berkeley del 93, que esto es otro dato interesante porque fue el último en fallecer de la primera generación icónica de la llamada Escuela de Frankfurt. Es decir, él nace en 1900, de hecho, tuvo que participar pobre todavía en el último año de la Primera Guerra Mundial, eso lo marcó, como ya se pueden imaginar, y luego muere cuando ya estaba dando clases en Berkeley, me parece, durante 20, 30 años, y muere, como ya dije, hasta el 93, es decir, que es el que más larga vida tuvo de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Hay que destacar el trabajo importante de este autor, sobre todo, como dije, que se metió en gran parte en la historia de la literatura mundial y fue el primero en ese rubro de hacer crítica de la ideología de las obras con herramientas psicoanalíticas. Hizo lo mismo también sobre algunos poetas. Entre ellos están autores como Dostoyevsky, Ibsen, Strindberg, Knut Hamsun, entre otros. O sea, en términos menos abstractos, fue el primero que se metió con herramientas de la teoría crítica en destilar cosas de esas obras para analizar o captar el espíritu del tiempo de esas obras y sobre todo como una especie de rodeo para comprender mejor a la sociedad a través de esas obras. Luego un dato interesante que te va a interesar, Gibran, que es que en 1930 la ciudad de Frankfurt concedió a Freud el premio Goethe y quien publicó en el periódico de ese entonces una nota, es decir, una especie de columna breve sobre ese hecho fue Löwenthal, que en esa columnita pone que él está muy contento que le hayan dado ese premio a Freud, porque Freud básicamente ya se puede considerar o se tiene que considerar parte de la teoría crítica. O sea, él ya pone Ok. eso en 1930, algo que Ujú. para nosotros hoy es obvio, ¿no? Pero en ese entonces todavía el psicoanálisis, incluso para los autores como Horkheimer, Adorno, entre otros, no era todavía tan estudiado, conocido y sobre todo creo que no se había hecho el puente que luego revela la importancia de la conexión entre teoría crítica mediante la inyección del psicoanálisis. O sea, él fue el primero en darse cuenta de eso y su importancia para mí en gran parte fue esa, de que acercó el psicoanálisis de Freud a los autores de la teoría crítica y eso me parece una aportación importantísima. Y para hacer una síntesis, él se le refería en el círculo de la Escuela de Frankfurt como la gran eminencia gris
fue el jefe de redacción de la revista de crítica social icónica, es decir, que no se publicaba nada sin su revisión y tampoco sin el incentivo de él. O sea, hay libros que narran que él dio el incentivo a muchos textos. O sea, muchos textos de la revista surgen porque él le dijo a un autor, puede decir Benjamin Horkheimer, oye, ¿no te late escribir algo sobre esto? Y luego se hizo ese texto. Luego también algo que yo no sabía hasta que lo revisé otra vez o que no me acordaba más bien, es que es que Löwenthal introdujo a Horkheimer con Marcuse. Quizás al final sí, pero digamos, gracias a él, Marcuse ya a una edad más o menos joven fue integrado al seno de la Escuela de Frankfurt. Más allá de su crítica a las obras, que ya dije varias veces que me parece que ahí fue donde él más trabajó, más se metió y donde fue una especie sin duda de pionero, porque nadie lo había hecho de esa forma, en el 49 se publicó el libro del que vamos a hablar el día de hoy, llamado Los falsos profetas, y este es una parte, creo que la menos comentada, o no sé cómo lo veas tú, de el trabajo más amplio sobre la llamada personalidad autoritaria. Mm. Y este libro se publicó en el 49, es decir, un poquito antes. Y de lo que se trata concretamente, ahorita le voy a entrar, pero antes que eso, ¿cómo ves el personaje de Leo Löwenthal Gibran? Y también me comentaste antes de grabar que trajiste algunos datos del coautor de este libro. Perdón, sí, sí, Cristian, en efecto, bueno, eso es muy interesante, lo de, yo no sabía esto que tú mencionas, que él escribe esta nota Ujú, cuando a Freud le dan el premio Goethe en Frankfurt, de hecho, porque además, si no estoy mal, Leo Loventhal es el otro que nació en Frankfurt, ¿no? ujú, Digo, lo menciono porque eventualmente va a ser conocido el Instituto de Investigación Social, sobre todo vía Adorno, como Escuela de Frankfurt, ujú, ¿no? Bueno, él es oriundo de esta ciudad y yo lo que sabía algunas cosas de las que has mencionado, no esta, del lugar que le da a Freud en la teoría crítica, ni tampoco tenía tan claro necesariamente que fuera tal vez el primer personaje de este grupo que incluye sistemáticamente a Freud, pero lo que sí conocí, y te lo he comentado varias veces, incluso tú mismo me dijiste en dónde está esa frase, porque a mí me pareció una frase sumamente potente y sintética de muchos de los debates que hemos tenido que tiene que ver con el psicoanálisis, cuando Loventhal dice que la industria cultural es un psicoanálisis al revés, ¿no? Es decir, y tiene todo que ver con lo que vamos a hablar hoy precisamente, ¿no? Es decir, cómo lejos de un esclarecimiento, una iluminación de la conciencia, etcétera, más bien tiende a obturarla precisamente, ¿no? Es decir, en ese sentido va precisamente al revés y eso es un problema importante que a mi entender no se ha trabajado demasiado en el campo psicoanalítico o no como lo amerita, pensar qué pasa cuando el psicoanálisis se ha convertido también en parte de la industria cultural, ¿no? Es decir, qué es lo que pierde, qué es lo que queda de alguna manera castrado, ¿no? Como alguna vez Adorno se refiere a eso al mencionar precisamente cómo el psicoanálisis se lo hace adaptativo, ¿no? Se lo ujú, castra, ¿no? Y bueno, la industria cultural en efecto tiene ese efecto. Entonces, bueno, los datos que trae esa colación son muy importantes porque lamentablemente, sí, en efecto está ensombrecido este personaje, sobre todo por Horkheimer, Adorno, pero también por Marcuse, por Fromm, incluso por Benjamin, ujú, cuando me parece también que sería el tercero a bordo, ¿no? Es decir, Horkheimer, Adorno y Loventhal, a mí me parece que esos son ese ternario, digamos, de autores que son el sostén en varios sentidos de lo que conocemos como teoría crítica o escuela de Frankfurt. Todo un asunto discutible, ¿no? Hay quien ujú. dice que no hay tal escuela, yo pienso que sí, ¿no? Pero bueno, eso sería materia para otro espacio. Y en efecto, todavía más ensombrecido está el coautor de este libro, que también me parece se puede traducir como profetas del engaño, porque el Ujú. subtítulo es un estudio de las técnicas del agitador gringo o americano, ¿no? Es un subtítulo interesante, ¿no? De las técnicas del agitador americano, como has dicho, se publica en el 49 y como coautor aparece un tal Norbert Gutermann, quien era judío de origen polaco, nació en 1900 también,
y va a estar muy cercano, por lo que yo pude encontrar, con este filósofo francés Henri Lefebvre, y sobre todo se dedica con él a pensar o a trabajar el término de alienación precisamente, ¿no? Esto en Francia, porque él estudia en la Sorbona precisamente, y además de ser traductor, porque hablaba muchos idiomas y se dedicó mucho a traducir obra del alemán a otros idiomas y viceversa, ¿no? De hecho, él traduce algo de Henri Lefebvre, que es más o menos conocido, ¿no? Y bueno, va a tener que emigrar por razones consabidas en el 33 a Estados Unidos, y en el 36 es justamente cuando va a quedar asociado al Instituto de Investigación Social por recomendación o por deseo, digamos, de Horkheimer, quien al parecer le tenía una valoración importante a este autor del que todavía conocemos menos y hay mucho Ujú, menos de él publicado por allí, que no sea tal vez precisamente este libro, que como has dicho a mí me sorprende que en tantos años no se haya traducido alguna vez al menos al castellano, y la verdad es que no, la versión que yo usé fue la versión norteamericana, pues, ¿no? ujú, Y bueno, solamente decir que de manera desconocida por mí al menos, o ignorada más bien, no sé en qué artes Gutermann va a morir en Cuernavaca, en México, ¿no? En los ochentas. La verdad que no sé, no hay demasiada información al respecto, pero bueno, resulta que este personaje también importante y también, pues eso, ¿no? Totalmente desapercibido en la historia de la teoría crítica, pues bueno, es yo creo que algo muy notable que hoy le dediquemos el podcast, sobre todo a Loventhal, pero pues también a este autor que es partícipe de un libro que ya sé que esto puede ser un cliché o lo he dicho en otras ocasiones, pero que parece haber sido escrito hoy, literalmente, ¿no? Y eso que ya son algunos años de que se publicó, ¿no? Eh, Decías, añado esto y te regreso la palabra que, en efecto, o sea, de todos estos estudios sobre el prejuicio que son impulsados por el Instituto de Investigación ujú, Social, tanto una vez que estaban en Alemania, pero después en Estados Unidos sobre todo. Bueno, este es un estudio de esos que se lograron publicar, que se lograron concretar, porque no todos lo hicieron, que tiene que ser asociado o tiene que estar en juego, digamos, con al menos dos textos. Tú ya hablabas de La personalidad autoritaria, que es de 1950, dirigido por ujú, Adorno, etcétera, y también ese otro trabajo que hace también Adorno sobre Martin Luther Thomas, ¿no? Este agitador ujú, exacto. religioso norteamericano del que no se conoce mucha información, pero que Adorno toma como modelo a través de sus emisiones radiofónicas para hacer un ejercicio que Loventhal y Gutermann en este libro todavía expanden más de alguna manera, ¿no? Ese texto de Adorno, ese estudio de Adorno es del 43 hasta donde yo sé. Ujú, Entonces, bueno, son obras que tienen que estar allí en una constelación, digamos, ¿no? Para decirlo en términos de la teoría crítica, y esta, pues, como esperamos que sea notorio, pues resulta de suma importancia por varias razones, ¿no? Que ya vamos a empezar a abordar. ujú. Eso es un buen punto el que mencionaste al final, porque además es en gran parte un estudio empírico, Ujú, que luego se acusa a los teóricos como Horkheimer, Adorno, entre otros, no, pero pues ellos están ahí en su pensamiento nada más y no hacen nada empírico. Esto es un gran ejemplo que no, sino aquí la pregunta que se hicieron los autores fue, ¿cuál es la relación entre los agitadores? Y para que eso se entienda quizás un poco de manera menos abstracta, el agitador hoy principalmente conocido en el mundo sería Trump, que no es el único, hay muchos más y creo que hasta peores que él, pero para que más o menos se entienda, y quizás un hecho en la vida real que creo que hubiese encajado muy bien en el estudio es, bueno, ¿qué tuvo que ver Trump y su forma discursiva de ujú, dirigirse a su público con el llamado asalto al Capitolio ya hace, me parece, 3 años, en enero del 21, ujú, que una masa, digamos, en ese momento cuatro. Ujú, se asumió como tomadora de la democracia como el pueblo de verdad que iba a restablecer el orden en Estados Unidos. Digamos, eso más o menos sería como una consecuencia
de agitación fascista, cómo se intenta, desde mi punto de vista, estudiar en este texto. Entonces, el tema del libro en cuestión es estudiar qué técnicas se utilizan los Ujú. agitadores fascistas en Estados Unidos para atraer a posibles seguidores. Pero ya desde ahí, si se fijan, cuando yo hablo y él habla en el libro de técnicas, es decir, que es algo que tiene que ver más allá con la especificidad de Estados Unidos, sino ellos empíricamente los analizan ahí. Sin embargo, como se tratan de técnicas, y como dijo Gibran, en el fondo sería una especie de psicoanálisis invertido, es decir, que estamos ante algo que se puede extrapolar, es decir, extraer de Estados Unidos y se puede usar y se ha usado en contextos culturalmente diversos, porque eso no tiene que ver, no es tanto lo que se dice, sino es una técnica y eso es como la hipótesis del libro que me parece que sí lo comprueban, es decir, que los autores parten de la base que el fascismo tiene una estructura, digamos, idéntica o similar que se puede reconstruir independientemente de los contextos nacionales en los que se propague. Es decir, el fascismo no es entendido en el libro, por lo menos yo lo leo así, por ellos como un sustrato de una visión del mundo específica que puede ser descodificada mediante la crítica ideológica, sino como un fenómeno que debe ser explicado principalmente en términos sociopsicológicos, y ahí entra el psicoanálisis. Es decir, que el agitador Ujú. fascista aparece como un seductor que utiliza específicamente disposiciones y predisposiciones psicológicas por parte de la gente que lo sigue, que tienen una conexión, es decir, un origen en la crisis de la sociedad. Esto es muy importante porque esto quiere decir, y comprueba un punto que de hecho en este podcast lo hemos mencionado varias veces, que los agitadores no hacen a su público. Ellos no son los culpables del malestar que siente la gente, sino lo aprovechan con la técnica en cuestión de la que hablamos hoy con base en este libro. Pero no es entonces la solución, entre comillas, eliminar al agitador y con eso vamos a estar bien, sino el malestar Ujú. seguiría y Ujú. simplemente cambiaríamos de agitador, nada más. Entonces, el estudio, para dar algunos claves, digamos, generales, se basa en 37 panfletos y discursos de agitadores de Estados Unidos, los más antiguos de los cuales datan de principios de los años 30 y los más recientes de los años 40 del siglo XX. Y entonces, además de las intenciones manifiestas del agitador, el análisis de estos textos también pretendió elaborar las posibles recepciones por parte de los seguidores que se transmiten de forma latente en ellos, que más o menos es también lo que ya acabo de mencionar. Y ya casi Ujú. para darte la palabra, la estructura del libro se basa, en consecuencia, en la idea de que el agitador fascista, en principio, no es diferente del reformista o revolucionario. Ujú. Es decir, que es, como lo llaman en el libro, un cierto tipo de abogado del cambio en la sociedad. En otras palabras menos abstractas, es decir, que es un tipo de agente que pretende, vamos a decir, aglutinar el malestar que hay en la sociedad para provocar un cambio. Supuestamente eso quiere, pero ahí no es el único, sino ahí entra entonces la figura del agitador que rivaliza de alguna forma con la figura del reformista o de plano con el que quiere el cambio revolucionario. El estudio se remite un poco al texto de Horkheimer que se llama Egoísmo y Ujú. Movimiento de Libertad, porque pueden identificarse para mí cuatro complejos temáticos que deben tenerse en cuenta cuando se analiza la llamada agitación política, que es número uno, la insatisfacción que el respectivo defensor articula en nombre de un grupo social determinado. En segundo lugar, que identifica a los grupos responsables de esta insatisfacción. Número tres,
analizar el carácter del movimiento dirigido por el grupo respectivo defensor. Es decir, cuál es, digamos, la forma o el mecanismo de culpa que proyecta un grupo sobre otro. Y ya número 4 sería, la investigación debe ocuparse del propio abogado, líder, agitador, como le quieran llamar. Es decir, que debe tenerse en cuenta tanto sus prácticas de autopresentación como las intenciones que persigue consciente o inconscientemente. Ese último punto para mí es muy importante porque queda un poco en duda de qué tanto el agitador Ujú, siempre es consciente de lo que provoca afectivamente en la gente. ujú, Se asume que es un actor racional, sin embargo, para mí, sobre todo pensándolo en algunos agitadores de hoy, a veces no estoy tan seguro de eso, pero ellos también, digamos, lo manejan de forma ambigua sin dar una conclusión clara de que si a veces quizás hay un espacio inconsciente incluso dentro de la misma figura ujú, del agitador. Pero bueno, ujú. Sí, a ver, yo creo que a lo mejor al auditorio hoy le va a dar la impresión especialmente de que vamos a estar diciendo las mismas sí, cosas varias varias veces. veces. Porque yo creo que el texto, tal vez en términos teóricos, creo que son 4 o 5 ideas, digamos, ¿no? Pero esas ideas son no precisamente tan sencillas de hacer pasar a la primera y hay que estar insistiendo de diferentes maneras, digamos, creo, ¿no? Entonces yo creo que hoy va a pasar un poco eso que yo te escuchaba y es más o menos muy parecido, digamos, a lo que yo tengo para decir. Ahora, ratificando y tal vez introduciendo por ahí algunas otras cosas. Tú ya has dicho varias muy importantes. Yo quisiera subrayar justo que es una obra o es un trabajo empírico, como has dicho, Ujú, con lo cual insisto yo también. Mucho se ha dicho que la teoría crítica es eso, es pura teoría y no hay ningún tipo de praxis empírica, valga la redundancia posible, pero hay una buena serie de trabajos que muestran lo ujú, contrario, más bien es cómo se lee el, la información obtenida empíricamente, qué lugar se le da dentro de la lectura, digamos, de la sociedad, ¿no? Es una diferencia sensible con hacer de los meros datos la explicación última, digamos, ¿no? Pero es un libro que me parece tiene una presencia muy importante de Horkheimer, a quien dedicamos el último podcast, porque como has dicho, los autores de Profetas del Engaño, de este libro que estamos revisando, afirman en un pie de página que el marco histórico del estudio que emprendieron en términos también psicológicos lo da este artículo que yo he traducido como Egoísmo y Movimientos de Liberación, que es del 36 y es de Horkheimer. Horkheimer mismo va a escribir la introducción a la ujú, obra. Es una introducción cortita, pero creo que como también ya has mencionado algunas cosas, es bastante puntual en el contenido, en realidad, de la obra extensa, ¿no? Como has dicho, la obra se propone entender el significado de la demagogia, sus técnicas y sus personalidades, dice en la introducción Horkheimer, ¿no? Y se insiste desde la introducción, una idea que creo que nosotros hemos intentado también en cada ocasión de traer a colación, de darle el lugar que merece, ¿no? Horkheimer insiste que si bien el demagogo, el agitador, actúa sobre predisposiciones psicológicas con armas psicológicas, ujú, estas mismas predisposiciones y los objetivos precisamente desde la manipulación que ejerce son creados socialmente. Es decir, es una idea que parece sencilla, que parece no demasiado escandalosa, pero la teoría crítica muestra reiteradamente, ¿no?, que hay una prelación de lo social sobre lo psicológico. Esa es una idea que le cuesta mucho trabajo a mis colegas en el campo sí entender realmente, ¿no? Así, ¿qué implicaciones tiene eso, ¿no? Pero desde la introducción se insiste en ello, Horkheimer lo hace así, ¿no? Y también hay una idea que creo que, que recorre toda la posible explicación de lo que estamos tratando de transmitir, es el señalamiento de que la sociedad en ese entonces llamada altamente industrializada, pero que no es muy diversa en ciertos aspectos de la contemporánea, o más bien esos aspectos parecen que se mantienen y a ellos se han sumado otro tipo de características. Esta es una sociedad, dice Jorge Jaime, que crea una estructura psicológica altamente maleable.
Ujú, y que trae consigo la desindividualización de los humanos, que es el presupuesto precisamente para su manipulación. Es decir, esto tiene que ver con lo que tú mencionabas. No, el agitador no es un sembrador, es un ujú. agitador, precisamente por eso el nombre, ¿no? Agita cosas que ya están presentes y que son producidas por el modo de vida de las sociedades modernas avanzadas, ¿no? Bajo la égida del capitalismo, es decir, este estilo de vida produce una cierta predisposición psicológica a la influencia que entonces van a explotar de manera hábil los llamados agitadores, ¿no? Por eso dice Horkheimer que el demagogo es una especie de manufacturero de actitudes y comportamientos reactivos. De hecho, cuando decimos personalidad autoritaria, no está tan peleado poder decir personalidad reactiva, ¿no? De alguna Ujú, manera, es decir, también creo que podría darse a entender lo que estos autores quisieron transmitir con esa construcción de personalidad autoritaria. Bueno, es el reaccionario, ¿no? En buena medida, ¿no? Como la incentivación o la producción a gran escala de esa inclinación. Y por último de la introducción, y hablando de Horkheimer, y solamente quiero retomar una idea más y te regreso a la palabra, algo muy importante es que según la teoría crítica, no solo Horkheimer, según es un consenso, digamos, dentro de este grupo de trabajo, o es una evidencia, que la demagogia habría que entenderla como la irrupción de un síntoma de la disolución social, es decir, cuando la sociedad está en un momento de disolución, de contradicción en altos niveles, digamos, no es raro que observemos entonces la aparición de brotes, digamos, de demagogia. Y hoy en el mundo, bueno, básicamente no hay sociedad que esté exenta, digamos, ¿no? O no hay nación, si lo queremos poner en esos términos, que esté exenta de albergar y de producir, digamos, este tipo de fenómenos, con lo cual la pobrísima tesis de que Hitler fue producto del carácter alemán, pues queda más o menos desarticulada. O sea, no es una cuestión de nacionalidades, sí, sino de constitución psicológica, de dinámica social, etcétera, ¿no? Entonces, ya yendo precisamente a lo que sí dicen Loventhal y Guterman, o lo que firman ellos, digamos, em, que ellos dicen que la idea del libro es mostrar al lector los trucos del agitador, ¿no? ajá, Casi como si fuese una vacunación. De hecho, que es un término que tú recordarás, no es raro escucharle a Adorno, por ejemplo, en algunos textos, ¿no? De que la idea sería que la ilustración como vacunación ante la manipulación, digamos, ¿no? Y que ese es el objetivo, digamos que sencillo o más o menos claro, ¿no? Evidente del libro, ¿no? Em, sí, una especie de vacuna y casi diríamos, hablando en términos clásicos, si tú quieres, psicoanalíticos, se trataría de hacer consciente precisamente de esos trucos, ¿no? Es decir, de traer, digamos, a la evidencia, digamos, cómo es que funciona la manipulación, podríamos decir. Es otro nombre posible para la agitación, digamos, que produce, o la seducción, un término muy importante que se utiliza en el libro, de este fenómeno, ¿no? Y de allí es que ellos vayan a decir que lo que el agitador le ofrece a su público, a quien paga la entrada, dice, es una especie de acto, de show, ujú, digamos, en el sentido de acto en el inglés, ¿no? Entre, dice, el recital trágico y una pantomima de payaso, eso es lo que se ofrece más que un discurso como tal político, ¿no? Ahora, ujú, Ahora sí, ya para darte la palabra, esto yo lo pensaba con un pasaje del libro del sobrino de Freud e inventor de las mm, relaciones públicas, Edward Bernays, de su libro que se llama Propaganda del 28, y lo cito literalmente. Bernays decía: la diversión es también un negocio, de hecho, uno de los más importantes en América. Fue el negocio del espectáculo, primero el circo y la feria de charlatanes, luego el teatro, el que enseñó los rudimentos de la publicidad a la industria y al comercio. Este último adoptó el chalaneo de la feria de charlatanes como tal. Es decir, incluso Darwin se da cuenta cómo em, la génesis
o el antecedente, digamos, del agitador político lo deberíamos de encontrar en el circo, ¿no? En el vendedor de Biblias, en el encantador de serpientes, digamos, ¿no? Es Ujú. decir, las técnicas que utilizan, ¿no? Son básicamente las mismas. Tal vez el supuesto contenido no, pero digamos que los mecanismos que están detrás, pues los expertos, digamos, de estos actores de barrio, como los llegó a llamar Adorno también, ¿no? De las carpas, ¿no? Están como antecedente precisamente de la seducción que causan los agitadores y que en buena medida se carga en el hecho de ser espectaculares, hacer show, hacer escándalo, llama la atención. Eso, que parece superfluo, tiene consecuencias mucho más profundas de lo que conscientemente pensamos, digamos, ¿no? Y creo que también en función de ello es que a Loventhal le pareció necesario, en el sentido estricto de la palabra, introducir o incluir al psicoanálisis en la lectura de estos fenómenos. Para completar lo que acabas de mencionar, me parece importante poner énfasis que ese acto, es decir, ese puesto en escena de, hoy yo les llamaría empresarios de la indignación, pero que la idea es la misma, no necesariamente tiene que venir al estilo de Trump o al estilo de Hitler o al estilo, digamos, que incluso en su forma de hablar ya tienen ahí una semilla indudablemente reaccionaria y autoritaria, sino para mí también una puesta en escena, y de hecho hasta ellos mismos lo dirían, es, por ejemplo, la mañanera en México. Ujú, Eso para mí es una clásica claro. técnica de agitación. Y de hecho tenemos un ejemplo hermoso, triste, pero entre comillas, hermoso, de las últimas semanas, de un juego entre dos, para mí, maestros, un maestro y una maestra de la agitación. Cuando Trump dice, quiero cambiarle el nombre al Golfo de Mm, México al nombre de Golfo de América, y Sheinbaum le contesta felizmente en la mañanera dándole una clase de historia que por qué no le cambiamos entonces a todo, no sé, el nombre a esto, y México es la historia más grande. Es decir, ahí los dos maestros para mí de la agitación le hablan al sentimiento afectado de cada uno de sus países. Es decir, por un lado tienes a los seguidores de Trump según afectados por los bad hombres de México que están acabando con la grandeza de Estados Unidos. Entonces, él les ofrece cambiarle nombre, es decir, quitarle ese privilegio a los malditos mexicanos. Y Sheinbaum nos habla a nuestro sentimiento, yo le llamaría de complejo de inferioridad con respecto al imperio y agita con eso nuestras emociones anti-yanqui y con eso los dos para mí caen exactamente, pero yo diría conscientemente en lo que habla el libro. Y para mm, ya hablar un poco más del texto, metafóricamente hablando, me gusta un ejemplo que usa el autor Alex Demirovich, cuando habla de este libro en específico, dice que sería más o menos como si tuviésemos una herida, por ejemplo, aquí ujú, en el brazo que nos provoca comezón. Y lo que hace el agitador no recomendarte cómo darte cuenta del origen de la herida, de cómo curarte la herida para que ya no tengas la herida y ya no te provoque comezón, sino que con su agitación te dice ráscate, para que salga ujú, sangre y para que la comezón aumente, para que ujú, una y ujú, otra vez le rasques y le rasques y cada vez aumente más tu malestar por la herida que tienes. Entonces, metafóricamente, eso sería para mí el ejercicio de fortalecimiento de mantener a las personas en su estado de ignorancia sobre las causas de su propio malestar. Y esto me sirve ahora sí para irme al texto. El problema es, o más bien dicho, la complicación es que ese malestar sí está objetivamente dado, porque también hay una parte en el libro que ellos dicen que no es algo inventado por el agitador, pero tampoco inventado por la gente que sigue ese agitador. Y eso es la complicación. O sea, digamos, a el caldo de cultivo del éxito de la agitación fascista tiene diversos motivos que realmente existen. Y para toda esa gente tan preocupada por el ascenso del autoritarismo, haríamos mucho mejor de ocuparnos de estas causas y no tanto de los agitadores. Y hoy es al revés, o sea, la gente se obsesiona con el agitador, hasta le hacen psicoanálisis a la
distancia y cómo se viste y qué hace y cómo da la mano en el caso de Trump, analizan todo, pero no Ujú, se preocupan, bueno, ¿cuál es el caldo de cultivo que hace que alguien así pueda por segunda vez ganar una maldita ujú, elección? Pero entonces, esos causas, según el libro son, y el libro tiene ya 70 años, hablan de sentimientos de dependencia, desamparo, ujú, exclusión, un temor difuso no articulable, de ser dominado por poderes que no saben exactamente cuáles son, que hay fuerzas impersonales. Es decir, este tipo de sentimientos caracterizan en general un malestar que va mucho más allá de la época del libro y mucho más allá de únicamente el contexto de Estados Unidos. Y como ya más o menos dejé entrever, lo que se argumenta en el texto es que mientras que la actividad reivindicada del reformista o del revolucionario consiste esencialmente en reconstruir, y tal vez hasta sería la, entre comillas, intención de este podcast, de reconstruir racionalmente la condicionalidad social de este malestar para fortalecer el movimiento que dirigen en su lucha emancipatoria, es decir, de esclarecernos y por ende también al público las causas del malestar de la gente. Y la agitación fascista pretende exactamente su opuesto. En particular, al utilizar, y esa es la técnica en la que más se pone énfasis en el libro, es la personalización de las causas ujú, de este malestar de la gente, creando imágenes en el imaginario común de quién es ese enemigo que me provoca y tiene la culpa de que yo me sienta mal. ujú, Entonces el agitador se esfuerza por alimentar aún más los temores difusos de la gente que lo sigue y reforzar, en vez de mitigar, los resentimientos irracionales que ya están en la gente. Eso es la complicación. Ya hay algo que se encuentra dentro de los sujetos que luego permite la seducción por parte del agitador. Y ya lo último para darte la palabra otra vez, en lugar de mostrarles caminos racionales posibles para que salgan de la crisis o para que como sociedad aspiremos a un cambio que permita que por lo menos el malestar disminuya, les permite revolcarse, como dicen en el libro, en sus sentimientos de odio y traición, exagerando los momentos irracionales de su propia acusación. Es decir, el agitador pone a su audiencia, formada principalmente en ese entonces, aunque creo que hoy ya se expandió, por miembros de la clase media gringa, inseguros, frustrados, decepcionados y difusamente insatisfecho, en un estado, cito, en un estado de excitación constantemente alimentado. De esta forma consigue que sus seguidores permanezcan en un estado de inmadurez, se comporten ujú. de forma, y eso es lo más trágico, conformista, con las condiciones existentes, a pesar de todas las protestas fingidas, y se sometan de forma a veces hasta masoquistas a él, a su líder. Y esta es y una idea que también está en el libro. Estamos hablando aquí de rebeldes conformistas, que es una paradoja porque se muestra Ujú, el descontento de la gente, lo expresa de forma afectiva por parte, digamos, inspirados en el agitador que les provoca esa agitación emocional, pero a pesar de ello, por más fuerte que griten o por más que marchen y se quejan, sus protestas son conformistas porque siguen en estado de inmadurez en el sentido de que no trascienden explicarse o no logran explicarse racionalmente la razón objetiva del malestar de tanta gente. Pero eso, digamos, sería la consecuencia de la seducción por parte del agitador. ujú. Sí, en efecto, yo creo que es importante enfatizar que el agitador sustituye el quién, sustituye el por qué por el quién, ¿no? O sea, él no se Ujú, pregunta por qué, sino quién. Es decir, el famoso fenómeno de la personalización, ¿no? Y en este sentido es que podríamos decir que el agitador funciona como mampara, como velo, ¿no? Digamos, ¿no? Es decir, a través de su ejercicio de personalización del malestar en la cultura, para decirlo con Freud, digamos, ¿no? Evita la observación del funcionamiento estructural de la sociedad, que es precisamente lo que provoca ese malestar
de manera agudizada cada vez más en la modernidad, ¿no? Porque, por cierto, mucho se habla de, bueno, Freud dijo que el malestar en la cultura es inexorable por el solo hecho de que para acceder a ella tienes que renunciar a la satisfacción pulsional. Perfecto, pero acá estamos hablando de una agudización del Ujú. malestar, es decir, de una represión cada vez más fuerte, de una renuncia cada vez más grande, de una imposibilidad cada vez más grande, de una castración real, ya no solamente simbólica, es decir, el hundimiento de las personas en la impotencia absoluta, digamos, ¿no? No estamos hablando necesariamente de un malestar que es inmutable y que es el mismo siempre, ¿no? Más bien a medida que el capital se expande, el malestar también, digamos, ¿no? Y es algo que no, me parece, observamos con claridad muchas veces desde el lado psicoanalítico. Pensamos que se trata de la connotación única que se puede extraer de la lectura de Freud sin ponerlo en el dinamismo de la sociedad durante 100 años, digamos, básicamente que han pasado, ¿no? Desde la obra de Freud, al menos desde, eh, sí, desde los 30, 20, ¿no? Pero bueno, en efecto, ¿no? O sea, varias cosas que ya has dicho, igual yo también quisiera retomarlas, porque los autores hablan de malaise, ¿no? De Como en males, francés, ¿no? El exacto, sí. malaise es el malestar, literal, ¿no? Es lo que se Ujú. traduce como malestar en español, y claramente ellos dicen, ¿a qué nos referimos con malaise, con malestar? Desconfianza, dependencia, exclusión, ansiedad y desilusión, dicen, ¿no? Es decir, esta sociedad carga con todo ello a los individuos, lo cual, para utilizar términos que me parece están muy manoseados, pero muy en boga precisamente, ¿no? Hace que los individuos sean muy vulnerables precisamente a la manipulación, digamos, ¿no? Exacto. Esas condiciones sociales que no son creadas por el agitador, a menos que creamos que existen los superpoderes, ¿no? Y que hay alguien que puede cambiar las cosas o crearlas de cierta manera, ¿no? Sino que más bien son aprovechadas, ¿no? Y muchas veces los agitadores son también los productores de ese malestar, por ejemplo, Trump. O sea, no solamente es alguien que incentiva el funcionamiento del sistema, sino que también el propio sistema parece producir a sus parapetos, ¿no? Como puede ser el propio Trump, ¿no? Es decir, desviando o culpabilizando del malestar en la cultura a grupos particularmente vulnerables, marginales, etcétera, ¿no? Donde se va a canalizar precisamente toda la frustración, el carácter reaccionario, etcétera, ¿no? El famoso chivo expiatorio. En buena medida, lo que hacen los agitadores es precisamente darle forma a ese chivo y con ello precisamente eternizar que las verdaderas causas del malestar que afecta a todo ser humano en esta tierra, digamos, queden desconocidas, queden francamente ignoradas, ¿no? Entonces, Em, decías tú antes, ¿no? Como los autores hablan de los abogados del cambio social, ¿no? Es Ujú, decir, que hay sujetos que podríamos decir que se presentan como abogados del ujú, cambio ujú, social, ¿no? Por ejemplo, los activistas, los revolucionarios, los reformistas, ¿no? Dentro de los cuales se supondría también habría que incluir al agitador, porque al menos se presenta ujú, como un abogado del cambio social, pero hay una sensible diferencia, digamos, entre un revolucionario tipo Fidel Castro, por ejemplo, y el agitador, que para muchos podrían ser lo mismo. Y esto no quiere decir que Fidel Castro no haya utilizado métodos de agitación, pero no solo, digamos, ¿no? Lo que distingue plenamente al agitador, digamos, ¿no? Es que mientras el reformador o el revolucionario intenta mal que bien, digamos, explicar, de entender las razones de la inconformidad social, ¿no? El agitador más bien incrementa la desorientación de los individuos, exacerbando las emociones y dando explicaciones no racionales, digamos, al ujú, malestar, ¿no? Es decir, como si lo que no hay en el agitador es lo que, por ejemplo, eventualmente Habermas va a llamar razón argumentativa, es decir, como es más bien una razón comunicativa, ¿no? Y ahí podemos observar un poco por qué Adorno, por ejemplo, en particular, le repelía bastante la palabra communication, porque para él ujú, inexorablemente tiene esta connotación de manipulación, de dictado desde arriba, de seducción, precisamente, de persuasión, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, para él y para la teoría crítica, me parece el término de comunicación esencialmente engloba esa inclinación, a diferencia de lo que podríamos llamar
una razón crítica, o que tal vez sea un pleonasmo, o una razón argumentativa, ¿no? Em, entonces, como decía, digamos, y lo cito literalmente a los autores, dice, a diferencia de los demás em, programas de cambio social, el contenido explícito del material de agitación es en última instancia incidental. Y dicen ellos, es como el contenido manifiesto de los sueños, ¿no? Y en verdad creo que ellos están aplicando mucho el método de interpretación de los sueños de Freud. Es decir, el contenido manifiesto nos sirve porque sin él no podríamos entender ningún tipo de interpretación, pero no Ujú, podemos pensar que el contenido es literal, ujú, digamos, ¿no? Sino que eso conecta con otras cosas. Bueno, ellos no lo conectan, no vinculan, digamos, ¿no? Más bien sustituyen las verdaderas causas o las verdaderas explicaciones por chivos expiatorios, básicamente. Y además, si esto es atractivo es porque los sujetos entonces se encuentran un blanco sobre el cual descargar la frustración que cargan, digamos, ¿no? Y encuentran un culpable del asunto, ¿no? Es un acusador también en ese sentido el agitador, ¿no? Dice, la función principal de las palabras del agitador es provocar gratificaciones o frustraciones cuyo efecto total es someter a la audiencia a su liderazgo personal, digamos, ¿no? En ese sentido, es que se habla de la seducción y eso es muy importante porque la actividad del agitador es altamente erótica o libidinal, ujú, digamos, podríamos decir, ¿no? Hay un pasaje en los tres ensayos de teoría sexual de Freud, precisamente, donde habla de la disposición polimorfa perversa, digamos, ¿no? Que justamente menciona cómo cualquier sujeto, hombre, mujer, etcétera, siendo hábilmente seducida por alguien, podría exteriorizar o darse permiso, digamos, ¿no? De toda una serie de actividades que podríamos decir en su vida ordinaria juzgaría como inmorales o inapropiadas. Pero dice Freud, siempre, pero en manos de un hábil seductor se pueden explotar lo que él llama y que tú has mencionado, lo que él pone en términos de disposiciones, inclinaciones ya presentes, digamos, ¿no? Loventhal es muy sugerente y Guterman cuando dicen, en la seducción hay que tener conciencia de que no está muy claro quién es el activo y el pasivo. Y no está muy claro tampoco quién inicia la seducción. Eso a oídos de mucha gente hoy en día sería algo inaceptable como tal, pero es algo, una idea muy psicoanalítica, es ujú, decir, el sujeto supuestamente pasivo en realidad es pasivo, digamos, ¿no? Es decir, esa pasividad no supone también una actividad de alguna manera, ¿no? Entonces, Loventhal y Guterman dicen, no está tan fácil saber quién inicia la seducción, digamos, y quién es realmente el activo o el pasivo, o si no es más bien una mezcolanza y una especie de coparticipación, digamos, que está allí presente, ¿no? ¿Por qué? Porque existen esas inclinaciones dentro de los sujetos y que si no existieran sería muy difícil que alguien desde afuera, digamos, hiciese o lograse ese convencimiento si no tener una especie de basamento ya presente en el sujeto. Todos esos deseos, digamos, ¿no? Reprimidos, etcétera, todas esas ideas inadmisibles, pero que no por ello dejan de tener los sujetos, todos esos deseos inconfesables e ujú, incumplibles, no por eso dejan de tenerlos, digamos, ¿no? No por eso dejan de tener mucha frustración, mucha agresividad contenida, etcétera. Y eso el propagandista, el agitador lo sabe muy bien y por eso creo que también un texto complementario, ya decía yo, ya aludí a él, pero el texto de Edward Bernays de propaganda, de veras que debe de ser también leído, aunque no haya sido producido por la teoría crítica, ni tenga intenciones críticas, por supuesto, todo lo contrario, pero debe de ser también incluido porque él también muestra básicamente qué hacen los propagandistas, ¿no? Y lo dice de manera muy clara y lo dice tal cual es la manipulación consciente de las personas, tal cual, ¿no? Ahora, si son manipulables es porque hay condiciones ujú, que los ha hecho de tal manera. Y esas condiciones que los hacen de tal manera cada vez son más expandidas y más fuertes, con lo cual tenemos que la gran mayoría de las personas son manipulables. Es decir, ya parte del trabajo ya está hecho. Lo que va a hacer el agitador de alguna manera es canalizar esas tendencias que ya están presentes
y no tanto introducir ideas y zombificar a la población con ideas que no tenían en su cabeza. No, ya estaban presentes y él, digamos, sabe de eso y a veces no necesariamente lo sabe, sino simplemente es un desinhibido, como dice Adorno. Dice, a veces la diferencia entre el líder y sus seguidores es que el líder está desinhibido y no necesariamente él tiene control o conocimiento pleno de todo lo que está diciendo. Sin embargo, tiene la intuición de que eso que está diciendo tiene efecto, digamos, ¿no? Aunque no, digamos, comprenda o tenga totalmente claro, digamos, aunque hay casos en los que evidentemente sí es toda una cosa bastante racionalmente pensada, ¿no? Como, o sea, es decir, es curioso, pero se piensa muy meticulosamente cómo hacer que la gente no piense. Digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos Ujú, para que no piensen? ¿Cómo le hago para manipular, digamos? Eso es altamente peligroso, ¿no? Pero en efecto, ¿no? Digamos, y es una frase, por cierto, con esto te regreso a la palabra, que me parece que hace juego con esa que tanto me ha gustado de Loventhal, de la cultura de masas es un psicoanálisis al revés. Tiene una frase también en el texto que más o menos dice así, es el agitador está en las antípodas del analítico, dice. Es básicamente la misma frase, es la misma idea de fondo, ¿no? Es decir, no quiere analizar la situación, más bien quiere encontrar respuestas más o ujú, menos rápidas y convenientes para los intereses de clase políticos que represente el agitador o para las intenciones que contenga. Entonces, si hay seducción es porque hay lazo libidinal, digamos, ¿no? Y lo que en buena medida provocan los agitadores es darse a querer, producir admiración, producir identificación, otorgar una supuesta seguridad, una supuesta ocasión de revancha, una supuesta reivindicación, digamos, es decir, en términos de Lacan lo que pulula hoy en día no es tanto la castración, sino la frustración. Es decir, lo que se produce es eso y la frustración apela a la reivindicación y eso es precisamente algo que los agitadores tienen el olfato precisamente de canalizar y de dirigir hacia los intereses que les convienen de alguna manera, ¿no? Eh, Última idea ahora sí, Cristiano, antes de otra vez ujú. volverte a la palabra, nos la hemos pasado así un poco como ahí voy, pero a la mera hora no. Pero ya la última, insistí en algo que también has dicho y yo también, y una vez más, ¿no? Es decir, esto lo dicen en sus términos los autores, ¿no? Yo lo decía con Horkheimer en la introducción, pero ellos mencionan varias veces cómo las profundas transformaciones que sufre la sociedad, ¿no? Propicia o genera que el individuo vaya perdiendo sus cualidades, digamos, o que Ujú, incluso la categoría de individuo en el sentido estricto del término, en el sentido no, digamos, de individualismo, ¿no? Sino lo que filosóficamente suponía la individualidad, que era autonomía, que era capacidad crítica, ujú, todo eso va siendo socavado básicamente por la premura, digamos, de la subsistencia social, ¿no? De la supervivencia social y por el ascenso de la incomprensión del por qué las cosas funcionan como funcionan. Es una cosa bastante nebulosa la comprensión del mundo y los sujetos están más o menos ávidos de respuestas mismas, respuestas más o menos rápidas, ¿no? Es como una especie de fast food, ¿no? Lo que otorga también el agitador. Es algo prêt à porter, como dicen los franceses, listo para usarse, listo, responde rápido, señala con claridad. Esa es la respuesta, vamos por ellos, ¿no? Vamos a erradicar el mal de la sociedad, etcétera, etcétera, cuando es más bien la estructura, el funcionamiento ujú. de la sociedad, el intercambio, lo que merma las cualidades de vida de todo ser humano y de algunos más que otros, por supuesto. Eso queda intocado, como has dicho previamente, ¿no? La idea sería más bien justamente hacer un ejercicio consciente de por qué vivimos como vivimos antes de apresurarnos a encontrar culpables más o menos rápidos, ¿no? Pero estamos en una época, una vez más, en la que está súper en boga esta inclinación por encontrar rápidamente chivos expiatorios, culpables unánimes y absolutos del malestar en la cultura y del malestar personal, ¿no? En buena medida.
Sí, como dices, o sea, nos mantienen, y de hecho a la mayoría, yo diría, y hoy más que nunca, el mecanismo de agitación, y en este caso no ya nada más por líderes, sino me parece hoy aún más trágico, en el sentido de que, por ejemplo, la lógica funcional inmanente a una red como TikTok, pero también puede ser Instagram, ya es la de la agitación del consumidor. Ujú. Agitarte emocionalmente para mantenerte en la plataforma, ya sea porque me gusta emocionalmente ver al perrito haciéndose amigo con la foca, o al revés, estoy indignadísimo porque veo algo que me causa indignación, lo tengo que comentar, compartir, ver. Es decir, que ya el mecanismo descrito en el libro me parece Ujú. ya mucho más inscrito en la Sí. lógica funcional de los medios de comunicación que ya estaba en ese entonces, pero hoy me parece la parábola, la exageración de eso en el libro, a tal grado que me parece que cuando estamos hablando de este tipo de sujetos, digamos, sumamente seducidos por esto, se mantienen en un constante estado de agitación y en consecuencia mantienen para mí una relación paranoica con el mundo exterior, pero ya constante y en todo. Por ejemplo, a mí hay mucha gente, y de hecho digo mucha porque no fueron pocos que me dijeron cuando fue la toma de protesta de Sheinbaum en octubre, una semana antes me decían, a ver si la dejan, a ver si la dejan. ¿Quién sabe si la van a dejar? No la van a dejar. Y yo preguntaba, ¿pero quiénes? ¿Quiénes? No, no, pues esas fuerzas que no quieren a la 4T. ¿Pero qué van a hacer? No, es que no la van a dejar. Yo lo sé, no la van a dejar. Y ya la dejaron. Ah, bueno, pero pues la dejaron, pero porque no querían. Y lo mismo me dicen ahorita con Trump, que toma su toma de protestas en una semana. A ver si lo dejan, lo van a matar. Yo creo que lo van a matar. O sea, eso ya me parece Ujú, que un ujú. ejemplo práctico de un estado de agitación constante, producto de lo que ven en redes, de lo que escuchan desde años en redes sociales, que todo el tiempo ya tienen una relación paranoica con el Sí. mundo exterior, que eso no quiere decir que no a veces tengan razón con eso, pero ya me parece algo mucho más de la estructura psíquica del sujeto que con el contenido manifiesto de lo que ellos Ujú, expresan. Y en el libro ujú. ellos lo describen de, para mí, manera lograda cuando hablan de que el agitador crea una imagen o la pinta distorsionada de la realidad que consiste esencialmente en una dicotomía rígida entre el eterno engañado y el eterno enemigo en la forma del, en ese entonces también se enfocaban mucho en el antisemitismo, despiadado judío que ya sea como rojo, burócrata, comunista, intelectual, liberal, banquero, plutócrata, socialista, demócrata o todo a la vez, causa en secreto estragos conspirativos y misteriosos. El enemigo, escriben ellos, aparece en las diatribas en el agitador como poderoso y potente. Y eso me lleva al siguiente punto, antes de darte la palabra, Ujú. como ya lo dijimos, y quiero quizás ahí sirve cuando él habla de que, según Löwenthal, esto se hace mediante una especie de psicoanálisis inverso, y traje la cita Ujú. exacto del libro que son conversaciones del autor Helmut Dubiel con Löwenthal sobre su vida, y ahí él explica, aún la pregunta explícita, a ver, ¿a qué te referías con psicoanálisis inverso? Entonces abro la Ujú. cita traducida por mí de qué le contestó, abro la cita, de lo que se trataba era de aquellas técnicas destinadas a mantener a las personas en un estado de dependencia psicológica, a promover y consolidar comportamientos neuróticos o incluso psicóticos de tal forma que acaben culminando en una dependencia total de un líder o de instituciones o de productos. Eso Ujú. fue la contestación y me Ok. parece que es en términos mejor de lo que yo lo hubiese podido hacer a lo que se refiere Löwenthal con esta seducción descrita como psicoanálisis inversos. Quiero describir de manera breve, porque sería muy extenso, algunos mecanismos psicológicos clave que se describen Ujú. en el libro. Ya dijimos que el principal sería, de hecho se podría decir para mí en síntesis que cualquier tipo de agitación en un inicio consiste en propaganda personalizada. O sea, eso creo que para, como dijiste al inicio, Ujú.
crear una especie, por lo menos, de intento de vacunación de la gente que nos escucha ante este tipo de agitaciones, cuando se personaliza, hay que comenzar a sospechar. Eso no lo evita por completo, porque claro que hay gente que tiene culpa y nombre y apellido, pero ya cuando hay una obsesión con personalizar todo, ahí comienza de ser por lo menos sospechoso. Luego se habla de la proyección pulsional, la identificación autoritaria, la autoexaltación colectiva, es decir, se habla del espíritu de un pueblo. Hoy en día hasta hablamos otra vez de, bueno, no hablamos, sino hay cierta gente que habla de que el problema es la no pureza del país por la invasión de migrantes y no sé qué. Es decir, eso sería una de las formas. Luego, la mayoría, dicen ellos, de los temas de agitación giran en torno, como ya también dijo Gibran, en torno al resentimiento y el miedo. O sea, se nos habla, como ya también tú dijiste varias veces, como si fuésemos individuos, que ya ni somos, pero digamos como personas vulnerables. Y si no fuésemos esas personas vulnerables, ese tipo de estrategias no podrían funcionar, pero como lo somos, se nos habla a los resentimientos y miedos que la mayoría de la gente hoy tiene. Y casos concretos, algo que me parece que cuando yo lo leí me recordó un poco a López Obrador, lo debo de confesar, cuando ellos ponen, el agitador se refiere a sus seguidores como gente pequeña, sencilla y grandiosa, el pueblo bueno, eso ya es mi parte. Mientras se retrata a sí mismo como el verdadero demócrata que alza la voz por la mayoría silenciosa. En el caso de ellos, los americanos de a pie, el pueblo humilde y sencillos. O sea, si eso no es algo que los hace pensar en AMLO, pues no sé qué. Luego ponen, el carácter del propio agitador autoritario es ambiguo, de modo que puede satisfacer distintas necesidades. Se supone que es un hombre del pueblo, él mismo se autoproclama como hombre del pueblo, pero al mismo tiempo está dotado de habilidades extraordinarias que lo elevan por encima de todos los demás hombres. Otro punto, el agitador autoritario tiende a rechazar explícitamente el universalismo y el individualismo, haciendo hincapié en la primacía de las entidades colectivas étnicas o nacionales sobre los derechos individuales y democráticos. Punto 4. Aunque el demagogo autoritario favorece las soluciones radicales, su enfoque y sus objetivos son difusos. Es decir, que no hay un programa político claro, sino en su mayoría son argumentaciones, si es que llegan a ese nivel, incoherentes y repeticiones reformuladas de la imagen estereotipada del supuesto enemigo. O son ejemplos, como le ponen ellos, por lo menos como yo lo leí en el idioma de alemán, boxeo de sombra. En español o en mexicano, en español mexicano se diría Ujú. hombres de paja. Construyes simplemente así el enemigo, tú te lo imaginaste y luego lo combates con el boxeo y te haces el fuerte. Es decir, que son en su mayoría generalizaciones deslumbrantes, por lo que ofrece ante todo la perspectiva, y eso es un punto para mí muy importante, de satisfacción emocional y psicológica. Es decir, ante la falta de programa político que vaya en serio y ataque la malaise que siente la gente, como no hay eso, porque no es la intención, lo único que queda, pero no por eso no tiene efecto en la gente que lo sigue, es satisfacción o una, yo diría, compensación emocional y psicológica. Luego ya hablé de por qué los judíos, según ellos, son los que manejan los hilos del mundo, pero eso sería quizás para un tema Ujú. aparte. Y ya el último punto ahora sí sería que también para la actualidad me parece muy importante son los mitos conspirativos, que pueden encontrar su expresión, por ejemplo, en el antisemitismo, y van de la mano este tipo de percepción y movilización política, es decir, que el agitador usa proyecciones estereotipadas que sirven, aunque sea la misma idea, vale la pena reforzarla, necesidades psicológicas cosificadas y deseos autoritarios que expliquen una sociedad cada vez más compleja y globalizada de forma omnicomprensiva. O sea, en pocas palabras, como a veces es tan complejo entender un fenómeno, por ejemplo, el origen del COVID, las implicaciones del COVID, es mucho más fácil y emocionalmente satisfactorio
para la gente una explicación omnicomprensiva. Bueno, es la élite Ujú, que nos quiere oprimir y que quiere que haya menos gente en la Tierra. Estoy un poco exagerando. Es decir, que las teorías de la conspiración y los elementos paranoicos parecen estar entre los componentes esenciales de la agitación. A nivel político, incitan a su público a reaccionar de formas que a nivel individual se asemejan a la llamada paranoia y consigue esto principalmente insistiendo sin cesar en la idea de la conspiración. Y el Internet, la gente que nos ve y escucha, no me dejará mentir, está lleno de teorías de conspiración sobre el tema que ustedes gusten. Estamos hablando aquí de un, como dice Lumenthal, una especie de lenguaje psicológico secreto aplicado por parte de los agitadores. Ahora sí, perdón. ujú. Sí, sí, claro, yo pues totalmente de acuerdo, digamos, con lo que has dicho. Hay algo que tú mencionaste antes y ahora Ujú, otra vez también, y creo que es importante igualmente como observar, ¿no? Porque tú hablabas que no hay solo una forma de ser agitador, un ujú. estilo, Un estilo, exacto. ¿no? Ujú, En efecto, hay muchos, ¿no? Es algo que hay que pensar porque casi siempre el prototipo, el modelo, em, obviamente es Hitler, Mussolini, etcétera, ¿no? O sea, y nos quedamos como con la sensación de que eso es un agitador y no otra cosa, pero hay formas incluso mucho más sutiles, mucho más racionales, incluso calculadas a veces, tal ujú, vez en ciertos aspectos, ¿no? O depende del contexto, de que no parecen agitadores, porque incluso su tono de voz es pausado, es tranquilo, incluso hablan de la paz, etcétera, pero están agitando en el sentido de ujú. que están rascando, como has dicho ese Exacto, ejemplo que sí. ellos ponen, ¿no? El agitador dice keep scratching, ¿no? En inglés. Exacto, sí. Es decir, dice, sigue rascando, Ajá. síguele rascando, ¿no? No es saber por qué tengo esto, cómo se quita, sino síguele dando al asunto, ¿no? Hay un apelo a la conmiseración muy importante por parte de los agitadores que tiene un efecto seductor, aunque no lo queramos confesar abiertamente en los individuos, ¿no? O sea, aunque no aceptemos, digamos, que hay un cierto placer en la conmiseración, también eso Ujú, es explotado, etcétera, ¿no? Es algo muy importante, es decir, hay diferentes modalidades, al menos en la forma. Lo que ellos tratan de acentuar es justamente a nivel del discurso, que es justamente, ahí está el punto central, digamos, donde tal vez la variedad no sea tan grande como en las formas, ¿no? De presentarse, ¿no? Digamos, como si fuera a jugar fútbol, ¿no? El fútbol tiene ciertas reglas, pero lo juegan diferente las personas. Bueno, pero las reglas detrás son más o menos las mismas, ¿no? O hay una cierta lógica y me ujú, parece lo que tratan de enfatizar, porque es verdad que uno se puede ir con la finta de que eh, solamente gente que se comporta públicamente tipo Hitler es agitadora. No, la cosa ha progresado y es tal vez incluso a veces mucho más sutil, porque recordemos que de hecho ya estos autores, Adorno, por ejemplo, en algunos otros textos hablaba de cómo el carácter manipulador, ¿no? Se estaba convirtiendo en una profesión, básicamente. Es decir, ya no es algo propio de ciertos sujetos, sino que algo tal vez incluso alarmante es que esta sociedad, para que sobrevivamos, casi casi nos forza a comportarnos en los diferentes ámbitos de esa manera, como vendedores, digamos. ujú, Estamos todo el tiempo vendiéndonos, vendiendo cosas, etcétera, ¿no? Eso también entra dentro de la manipulación, es decir, lo que se provoca es seducción, básicamente, ¿no? Entonces yo la puedo provocar de diferentes maneras dependiendo de los objetivos, ¿no? Eso es algo relevante, me parece que extraer. Y también lo que mencionabas de cómo el entretenimiento como evasión, digamos, ¿no? Cómo ujú, mantenerte entretenido, estimulado constantemente, ¿no? Con flashazos de información, etcétera, ¿no? Eso también funciona, digamos, para que no se observe o no te pongas a reflexionar, digamos, sobre las circunstancias de la vida, sino que incluso te hacen entretenido el apocalipsis, ¿no? Es decir, se está incendiando literalmente el mundo como tal, pero uno se puede entretener y embelezar, digamos, con las representaciones que otorga la industria cultural, etcétera. Hay algunas otras frases que me parece que sería importante que me gustaría resaltar, ujú, ¿no? Em,
cuando dice Loventhal y Guterman, dicen que el agitador trabaja dentro de las audiencias, ¿no? Es decir, Ujú, no trabaja desde afuera, sino trabaja desde adentro, dice, removiendo lo que yace allí dormido, testereando, digamos, ¿no? Agitando, por eso el nombre precisamente es muy importante, o sea, agitan el contenido de algo que ya está allí, pero ellos, digamos, lo ponen virulento, digamos, lo hacen que se encienda, digamos, hace que se prenda la enfermedad de alguna manera, como has mencionado, hasta el grado, y eso es algo que mencionan mucho los autores, hasta el grado que provoca una relación paranoica de los individuos con la realidad, digamos, ¿no? Y ellos mencionan que cuando la audiencia está en ese punto, está lista para sus ministraciones. Es decir, para que entonces se dirijan, están totalmente tomados, digamos, están totalmente convencidos, están conquistados de alguna manera, ¿no? Un indicio de eso es precisamente cuando de pronto ya la relación de los individuos con el mundo, con la red es paranoica en cualquier aspecto, ujú, no solamente en algunos que sería incluso racionalmente normal que estuvieras paranoico, digamos, sino ya se exacerba, como tú has dicho, básicamente no distingue objeto ni circunstancia que pudiera estar exenta ah, de esa relación paranoica, ujú, digamos, ¿no? Con la cosa. Y mencionar también cuando hay una expresión que a mí te la pregunté, incluso que está en alemán, ¿no? Porque ellos dicen en alguna parte del libro que el agitador le habla a la totalidad del sentimiento moderno. Entiéndase al dolor del mundo, al ujú, Weltschmerz en ujú, alemán, ujú, ¿no? Y eso está así en alemán, de hecho, ujú, ¿no? Es decir, el dolor terráqueo, digamos, el dolor de la humanidad en esta etapa de la vida, etcétera, ellos le hablan a eso. Es decir, eso existe, ellos saben que eso existe, intuyen que eso existe como tal, ¿no? Pero lejos de tratar de encontrar una explicación racional y coherente al por qué ese dolor existe con la magnitud que lo hace, más bien encuentran supuestos agentes causantes de ese malestar, ¿no? Es decir, la lógica del chivo expiatorio, como ya habíamos mencionado, ¿no? Y esto presumiblemente se va o se está exacerbando, se puede reproducir conforme esta situación opresiva en la que los seres humanos vivimos en la modernidad tardía, en el capitalismo de devastación o como le queramos llamar, ¿no? Pues presumiblemente crea, es una especie de círculo vicioso, digamos, ¿no? A mayor opresión, mayor manipulación, digamos, ¿no? ujú, Y por lo tanto, mayor posibilidad de los genocidios, de las persecuciones, de los linchamientos, de las cancelaciones, ¿no? De los etiquetados, etcétera, etcétera. Es decir, como que funciona de alguna manera, en buena medida, de manera circular el asunto, ¿no? Lo que no deja de ser llamativo es que muchas veces los encargados de dirigir esas frustraciones hacia ciertos elementos de la población, por ejemplo, son los mismos que se benefician económicamente del sistema en su conjunto, digamos, ¿no? O sea, yo creo que Trump en ese sentido es una especie de, tiene una cierta novedad, porque, digamos, previo a ser político, cosa que no es Trump, es más bien un showman, es un ujú, manipulador, es un agitador, pero él previamente eso fue un gran empresario, ¿no? O es un gran empresario. Ya de pronto yo noto una tendencia de ya para qué poner políticos, ¿por qué no ponemos directamente, ¿no? A los empresarios? Porque después de todo son los que dirigen el show, ujú. digamos, ¿no? Son el dueño del circo y además el payaso, por así decirlo, ¿no? Eso me parece que se combina en personajes como Trump, en personajes como, digamos, ¿no? Se combina esta lógica del payaso del circo, pero que también resulta ser el dueño del circo, ¿no? En buena medida, ¿no? Es como si se ocupase de las dos actividades, ¿no? Porque, bueno, creo que en su caso es muy evidente. Ya para yo, digamos, ir cerrando mis comentarios Ujú, que traía, hay un ejemplo que me gustó mucho, ¿no? Que a lo mejor sintetiza buena parte de lo que hemos visto, tú has puesto otros, pero recordarás este ejemplo. Ellos ponen una situación en la que un autobús, digamos, de ujú, pasajeros normal, ¿no? Está demasiado lleno, está incómodo, está ineficiente, etcétera. Una señora se queja del asunto y dice, entonces alguien sale y dice, es que yo creo que el problema está en las rutas y en la coordinación de los autobuses y en el tipo de autobuses. Es el reformista.
Dice, mientras tanto otra persona va a salir a decir, no, es culpa de los extranjeros, de los migrantes, por eso ya no cabemos en los autobuses. Dice, ese es el agitador, ¿no? Ese ejemplo a mí me parece muy claro, muy sencillo. Dice, Ujú, ahí está la malez social, la disconformidad social está a través de la queja de esta señora, ¿no? El reformista trata de encontrar causas estructurales del por qué está así la cosa, pero el agitador va a culpar básicamente a los migrantes que han hecho que se nos atasque el autobús, digamos, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo muy sencillo que ponen varios, muy, muy del tipo, precisamente en su libro, con lo cual creo que se puede un poco resumir, digamos, lo ujú. que al menos yo apunté para comentar el día de hoy, de un texto que como siempre hemos dicho, pues lo que nosotros podamos contar no puede suplir, digamos, ir a leerlo directamente. Hay muchas cosas que no mencionamos, ejemplos, palabras que Sí, claro, sí. seguramente a mucha gente le pueden resultar a lo mejor más pedagógicas, si tú quieres, de lo que intentamos a veces en el podcast. Pero bueno, yo te dejo, digamos, las Ujú. palabras finales entonces. Sí, justo te iba a decir que yo también ya nada más de manera breve, aunque añadiendo a lo último que Ujú, mencionaste tú, me da aún más tristeza que este texto no se encuentre en español, porque me ujú, parece que de todos los textos que hemos hablado, y bueno, y ujú, en general lo que existe de la llamada conocida como Escuela de Frankfurt, me parece un texto clarísimo y hasta de ujú, fácil acceso en ujú. cuanto a lo complicado que a veces puede ser leer ciertos Es textos, pero verdad. este es hasta si quieres exageradamente didáctico y repetitivo en el sentido de dejar claro el punto que quiere hacer con asuntos empíricos, con Ujú, ejemplos como el que acaban de oír de Gibran. Es decir, que me parece casi imposible leerlo y por lo menos no haber entendido exactamente los ujú. mecanismos o, si quieres, la seducción o manipulación psicológica por parte de los agitadores en cuestión. O sea, eso me entristece aún más que un libro tan urgente para los tiempos actuales Ujú, no esté en el idioma español. Y para complementar también lo que dijiste de Adorno, tengo en mis apuntes la cita tal cual pone, a pesar de su propia disposición autoritaria, el agitador fascista no es completamente irracional, sino ujú. más bien un vendedor magistral de sus propios defectos psicológicos. Psicológico, sí. Ujú. O sea, esa frase me Sí, gustó de sí, sí, el vendedor magistral de sus propios sí, defectos psicológicos. sí, exactamente. Sí, esa es una frase muy buena de Adorno. Yo también Sí, la recuerdo mucho de ese texto, que es sí, el es de propaganda exacto, el de eh, propaganda y psicoanálisis de, no, ¿cómo y, se llama, propa? y antisemitismo, creo, ¿no? Ay, ahorita me estoy confundiendo. Lo único que sé que es un texto que él escribió en inglés. Sí, Ahorita el nombre lo pongo en sí, la descripción del video por si a sí, alguien le interesa, que es otro texto sí, muy bueno que no hemos tematizado en este espacio. Y yo es ya lo verdad, último sí. sería es que el análisis del Löwenthal me parece que es actual porque se centra, y eso lo dije al inicio, siempre en el cómo, es decir, en los métodos, los Ujú, procedimientos, la satisfacción psicosocial de la revuelta contra la, entre comillas, élite, contra los otros, y no tanto, o yo diría hasta muy poco, en el qué, es decir, en el contenido concreto de estas estrategias. ujú. Es decir, eso lo hace pues no atemporalmente válido. Sin embargo, yo creo que sí se puede entonces extrapolar a tiempos actuales, sobre todo por su énfasis a estos métodos que no me parece que hayan cambiado tanto con No. respecto a 70 años. No, de hecho, yo creo que lo que cambió son las formas, las posibilidades de difusión, ¿no? Ándale. Y Ujú. de canales de llegada a los sujetos, pero en realidad la doctrina es la misma. Desde el sobrino de Freud, de hecho, incluso desde antes es la De misma. acuerdo, sí. O sea, es decir, es la misma, solo que las posibilidades que da la tecnología lo hace todavía más eficiente, más sistemático, más exhaustivo, más rodea cada vez más al sujeto. De hecho, esa era la opinión de Adorno, que la industria cultural estaba en una tendencia a rodear por completo al sujeto, y creo que hoy estamos en ello. Tú hablabas de Instagram, TikTok, bueno, es eso. Eso es industria cultural, pues, ¿no? Tal cual, ¿no? No nada más la producción a gran escala de la metamorfosis de Kafka, ¿no? O sea, no es solo eso, porque luego la gente entiende eso por industria cultural, ¿no? Ujú. Y también sí, no quiero dejar de pasar eso que has dicho, es verdad, este texto es muy claro.
Ujú, A diferencia de lo que uno puede leer a veces en los textos de Adorno, de Benjamin, de Horkheimer, sobre todo de ellos, este texto en verdad es bastante traslúcido. Se ujú, deja leer muy fácil. Creo que hicieron un gran esfuerzo para ujú, precisamente ujú, bajar a tanta claridad las cosas, porque no es tan obvio. Y por eso tiene muchos ejemplos del tipo que yo mencioné, de los que tú mencionaste, hay algunos otros, ¿no? Donde me parece que queda más o menos claro el asunto, ¿no? Es decir, ujú, son muy puntuales, eso es una virtud, me parece, y en efecto se echa de menos o es de llamar la atención que no haya existido ninguna traducción en tantos años, digamos, de un texto que por otro lado en el contexto de la teoría crítica es conocido, o sea, se lo menciona, se lo ujú, cita, ujú, se lo trabaja, o sea, no es un texto perdido por allí, ¿no? ujú. Entonces, bueno, tal vez por allí a lo mejor alguien se anima eventualmente a traducirlo, porque como has dicho, a mí me parece que se sostiene bastante bien, sin muchos problemas para pensar el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues eso, la verdad que ha sido muy, muy placentero, aunque también dolorosamente placentero leerlo, como siempre pasa con estos textos, creo yo. Como siempre nos pasa. Pues bueno, espero Sí, que les haya llamado la atención el texto. Se encuentra más o menos fácil en en línea. PDF, Como ¿no? siempre, en Ujú. PDF exacto es mejor que lo lean ustedes. Hicimos un esfuerzo de extraer las cosas que a nosotros nos parecen importantes. Y bueno, sin más, muchas gracias, Gibran, y nos vemos el siguiente mes con otro texto de teoría crítica. Exactamente, nos vemos el siguiente mes. Recordar el auditorio Profetas del Engaño o también la traducción que tú hiciste, ¿cómo era? Era Falsos eh, profetas, aunque me gusta más la falsos tuya, la verdad. profetas. Sí, pero Ok. con cualquiera de las dos encuentran el texto En más o menos inglés fácil. En inglés, en PDF, en línea, aparece exacto. más o menos fácil. Ujú. Subtítulo, un estudio de las técnicas del agitador americano, le hace gringo, de 1948-49, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí. Y claro, sí, nos vemos entonces el mes que entra para otro texto de la teoría crítica con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias. Cuídense, hasta luego. Bye. Bye bye.